ahora lo vamos a hacer en la, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, sobre el mismo tema. Estamos trabajando sobre el evangelio que predicamos y por qué lo predicamos. Vale. No se le olvide eso. A mí me gusta estar haciendo recorderis porque nosotros somos muy olvidadizos. Entonces, el método de Dios es repítales, repítales, repítales y repítales. Ese es el método de Dios. Por la mañana, al mediodía, por la tarde. Cuando vayas, cuando vengas. Cuando salgas, cuando entres. Cuando te acuestes y cuando levantes, repítales. Así que yo ese método lo copié, así que usted va a escuchar aquí repetidera y repetidera hasta que se nos grabe. ¿Vale? Ok. El evangelio. ¿Cómo es el título del mensaje? Claro. No. El evangelio que predicamos y por qué lo predicamos. Estamos sobre el mismo tema esta mañana. Vamos a continuar desarrollándolo. ¿Listo? Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, dice el verso 18. Porque la palabra del Señor, capítulo 1, primera Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿A quién? Ojo a eso. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. ¿Quiénes? Nosotros. Es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí estos versículos me saben tan a pentecostal. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así que nosotros estamos por dentro ya. Aleluya. Nosotros somos de los que se salvan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin perder de vista que la salvación en el cristiano tiene 3 tiempos. ¿Sí sabían eso? Sí. Tiene 3 tiempos. Nosotros fuimos salvos. Nosotros somos hoy. Hoy la salvación es una realidad en nosotros. Y nosotros seremos. Entonces estamos seguros que si hay un mañana, seremos salvos. Estamos seguros que hoy somos salvos. Lástima, no sé si aquí lo harán, pero lástima que dejamos de cantar canciones tan bonitas como Salvo soy de seguro, aleluya. Esa es nuestra realidad. Amén. Y un pentecostal no puede estar diciendo, hermano, pues quién sabe la salvación, cómo será eso. Eso, el día de la quema se verá el humo, ¿no? No, señor. Salvo soy de seguro, aleluya. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Dígalo, declárelo. Usted es salvo por la sangre de Jesucristo y por la verdad del evangelio. Porque el evangelio que usted creyó es el evangelio de la verdad. Amén. Entonces, este evangelio tiene unos componentes. Les decía esta mañana que seguía esto. Es el evangelio de la paz. ¿Cuántos tienen paz? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa más rica, un pentecostal fiel, hermano. Pentecostal fiel puede ser pobre y feo, pero duerme bien. Porque tiene paz. ¿Qué le preocupa a un pentecostal salvo? Nada. ¿Qué pandemia? Que no hay plata. Que lo echaron del trabajo. Amén. Nosotros tenemos paz en Dios, pero esa paz a la que Pablo se refiere en el capítulo 5 de Romanos es esa
de saber que por más que haya alguien que nos acuse, ya el Señor nos declaró justos, sin culpa. Y usted y yo sabemos que tenemos un enemigo que todos los días nos está acusando. Y está ya, pero mírelo, mire, ese es lo que está haciendo. Pero nosotros tenemos un juez y un abogado a nuestro favor. Esa es una de las cosas grandes del evangelio, hermano. Mire, el evangelio que nosotros predicamos, cuando a nosotros nos acusan, el juez ante el que nos acusan es nuestro abogado. Entonces pregúntese usted si habrá manera de que usted salga condenado. El juez ante el que te están acusando es nuestro abogado. Así que salvo soy de seguro, aleluya. Usted va a la fija a ese juicio, hermano. Es el evangelio del amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el evangelio del amor. Dios amó de tal manera a este mundo que lo entregó todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el evangelio del amor. Hay 1000 evangelios, pero a uno lo llaman el evangelio de la prosperidad, el otro el evangelio de la siembra, el otro el evangelio de yo no sé qué, el otro el evangelio, pero este es el evangelio de la paz y del amor. Dígale amén a eso. ¿Cuántos se sienten amados por Jesús? Si nadie te ame, pero si te ama Jesús, eso es más que suficiente, porque no hay amor más grande que el de Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Oiga, yo voy a predicar cantando, teniendo a esta señora aquí, pues cómo no. ¿Aló? El evangelio del amor. Nadie te ha amado, hermano. Yo discrepo un poquito. En nuestro léxico uno le dice, yo te amo demasiado. Eso no es verdad, nadie ama demasiado. El único que ha sido capaz de amar más de lo que yo merezco. Dele un aplauso a ese Jesús. Dele un aplauso a ese Jesús. ¡Aleluya! El evangelio del amor. El evangelio que predicamos, y lo predicamos y lo creemos porque también es el evangelio del perdón. El evangelio del perdón. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuántos se sienten perdonados? 8:1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Qué no hay? Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque yo he sido perdonado. Claro, yo era pecador, era malo, era perverso y tenía derecho a la condenación, pero el Señor me perdonó. Y ahora soy perdonado. Y por ser perdonado, entonces Él me declaró libre de cualquier condenación. ¿Aló? Y por eso es que usted tiene que saber cómo defendérsele al diablo, porque el diablo es muy astuto. El diablo te hace pecar y después te acusa. ¿Sí te ha pasado eso? ¿Cuántos han pecado hoy?
Bueno, acabaron de pecar porque ya dijeron una mentira. Pero escuche esto grande que les voy a decir. Escúchelo, porque es que el cristiano tiene que saber los secretos del evangelio. Mire, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él me perdonó a mí los pecados que yo ya había cometido. Pero me perdonó los que voy a cometer. No, yo le hubiera dado un aplauso al Señor. Claro. Aleluya. Diga gloria a Dios. O sea, todos mis pecados ya están perdonados. Claro, no vaya a decir usted, uy, gloria a Dios, ese era el mensaje que yo necesito, me voy a pecar. No. Pues tampoco vaya a ser sinvergüenza. Pero se lo quiero demostrar de la siguiente manera. Juan, el pastor Juan, en una escuela dominical, él dijo, hijitos, diga conmigo, hijitos. Le dijo, hijitos, pues estoy hablando porque es que Juan ya era un viejito, un cuchito, muy viejito. Hijitos, ¿alguno de ustedes ha pecado? Y él estaba también en una iglesia así grande como Patio Bonita, y ese día estaba a totear, escuela dominical. Y Juan creyó que por ahí 2 o 3 le iban a levantar la mano. Entonces, ¿alguno de ustedes ha pecado? Y le levantó la mano toda la iglesia, mano. Pero como el Señor siempre tiene un as debajo de la manga, entonces se lo tiró a Juan y Juan responde así sin vacilar: no se preocupen, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Aleluya, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Obviamente que eso no nos libera para pecar, pero te da seguridad de conciencia. Que si en algún momento te resbalas, te caes, pisas la trampa, la cáscara del maligno, usted sabe que ese pecado ya Jesús también lo perdonó en la cruz del Calvario. No es que te lo va a perdonar, es que ya te lo perdonó. Te lo voy a comprobar de otra manera. Porque es que estos temas, yo sé que estos temas a veces no entran tan fácil. Uy, pero ¿cómo así? Vea. Su Biblia dice que una vez Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había uno que hiciera lo bueno, un justo, uno que no hubiera pecado. Entonces cuando uno lee ese texto, entonces uno dice, uy, esa gente de esa generación era muy mala, no había ni uno bueno. Ojo, porque ese texto, Jehová Dios no estaba mirando solo la generación de esa época. Te vio a ti y y me vio a mí. Y vio la gente que va a vivir dentro de 1000 años si el Señor no ha venido. Y desde que el texto se escribió hasta el día de hoy, no vio ni uno que hiciera lo bueno. Entonces ahí es cuando él resolucionó y dijo, yo mismo iré y los salvaré. Así que él perdonó los pecados de toda esa generación, pero los pecados del último hombre que va a vivir sobre la tierra, claro, si cree en él o en su evangelio. ¿A usted no le parece grande eso? Eso es extraordinario, hermano. Por eso este evangelio que tenemos, hermano, no es, usted no lo tenga en poco. Siéntase orgulloso de ser gente que ha entendido el evangelio de Jesucristo, porque hay mucha gente evangélica, pero hay pocos, y en esos pocos estamos contados nosotros que creemos y nos ha sido revelado el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dijimos que es el evangelio del perdón. También es el evangelio de la fe. No se puede vivir este evangelio si usted no tiene fe. ¿Aló? No se puede vivir este evangelio, hay que creerlo. Mire, y yo quiero que se corrija de entrada esto. Vea, la gente dice,
yo creo en Dios. Creer en Dios y tener fe no es lo mismo. Entonces, la gente cree en Dios porque sabe que Dios es un Dios bueno y que es un ser en alguna parte del universo que me puede ayudar, que me puede esto. Pero creer en Dios, yo lo grafico como el chontaduro. ¿Ustedes han comido chontaduro? Entonces usted compra el chontaduro, ¿cierto? Le quita la cascarita amarilla, te lo comes y una vez que te lo has comido, te aparece una almendra dura. ¿Sí? Corazoncito duro. Esa almendra en el evangelio se llama obedecer. Entonces el evangelio no solamente se cree, el evangelio se obedece. A Dios no solamente se le cree, se le obedece. Mejor dicho, para yo decir que creo en Dios, tengo que ser un obediente a la palabra. Ajá. Entonces, ahora sí, el evangelio produce en mí los resultados que Él ofrece. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice Elena White, como dice la Escritura. O sea, para que el evangelio tenga en mí ese efecto salvífico, ese efecto perdonador, ese efecto de gracia, ese efecto justificador, entonces yo tengo que creerlo y obedecerlo. Porque hay gente que quiere ser evangélica, pero no quiere ser obediente. Y entonces ahí aparece una palabra, relativismo. Amén. Entonces el pecado del hermano David con respecto al mío es relativo. ¿Ya? Hermano David, eso que usted está haciendo parece que no es, hermano, pues, es relativo, ¿no? En la Biblia pecado es pecado. Así de sencillo. En la Biblia lo que está mal, está mal. Eso no es, depende de quién lo esté cometiendo. No. No es depende de quién dijo la mentira. No. Toda mentira es y ya. Eso no es relativo. Pero el diablo nos ha metido y al cristianismo lo ha metido ahí en el relativismo. Entonces, dependiendo, entonces es relativo. Diga gloria a Dios. Entonces este es el pecado del perdón, el pecado de la fe. Este es el evangelio de la gracia. Aquí sí que hubiese que hablar, hermano. El evangelio de la gracia. Por gracia sois salvos. Por medio, mire cómo están las dos ahí. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. No es subiendo a Monserrate de rodillas y con frijoles en los zapatos. ¿Aló? Que la gente cree que dándose azotes y que subiendo. El otro día, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el otro día, hace como unos 2 o 3 años atrás, hicieron un concurso de pagar penitencia y había que subir con la novia al hombro a Monserrate. Menos mal que Lisbeth ya se había casado para esa época. Y si no, imagínese ese pobre hombre. ¿Ah? Entonces la gente cree que las penas se purgan así y que los pecados se quitan así, pagando penitencias y dándose en golpes de pecho y llevando libras de chocolate al 20 de julio. Nuestro evangelio es más que eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, no es por el que más ofrende, ni por el que más diezme, ni por el que más cartones o estudio tenga, no por obras. Aquí el feo y el bonito, el pobre, el rico, el alto y el bajito, estamos nivelados por la misma gracia.
Y eso me gusta del evangelio. Dios no hace acepción de personas. El que le entregue el corazón, el que se humille y el que lo deje actuar en su corazón, a ese lo hace su hijo. De todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿En dónde pudiéramos estar mejor? En ninguna parte. Por eso yo sí, cuando me encuentre con Pedro, yo tengo que darle un abrazo a Pedro, pero bien apretado. Ojalá para esa época no haya coronavirus, porque necesito darle un abrazo a Pedro, pero así bien ajustado, y quedarme un buen rato diciéndole: lo felicito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando los discípulos un día le dijeron al Señor: uy, Señor, estás predicando muy duro, mano. Mire, la gente está yendo. Y Jesús dijo: pues váyanse ustedes también. ¿Qué hacemos? Y así es el evangelio. Y Pedro así, hermano, sin pensarlo 2 veces, salvó la cosa. Pero ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Diga gloria a Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? El hombre sacó la cara. Este es el evangelio entonces de la gracia. Es el evangelio de la justificación. Hermano, mire, ande tranquilo, duerma tranquilo, esté tranquilo, que usted puede que no tenga plata, puede que no tenga carro, puede que no tenga moto, puede que no tenga casa, puede que usted, pero usted está justificado delante de Dios. Todo el mundo es deudor, pero usted está justificado delante de Dios. Y eso le debe permitir estar agradecido con Dios en cada momento. Y por eso Pablo, bueno, yo digo que es Pablo y tengo pues cómo demostrarlo. Algún día lo vamos a estudiar. Pablo a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. No, capítulo 12, verso 28. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Si Dios nos ha salvado como lo estamos hablando esta mañana, ¿por qué no servirle a Dios? Piense usted que le hubiera tocado comprar la salvación. ¿Qué sería de nosotros? Todos juntos no colectaríamos para la salvación de uno, pero Él nos la regaló. Nos la dio gratuita, sin precio. La única manera que me queda a mí de pagar eso es sirviendo. Y cosa rica que es servirle al Señor. Así que, hermano, no, es que mejor dicho, es el evangelio de la justificación. Y voy terminando entonces. El evangelio eterno. Este es el evangelio eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que no comenzó a ser. Juan capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el evangelio siempre ha existido, porque esa expresión: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, el logos, él siempre ha estado. El evangelio eterno. Esto no lo fundó un señor por ahí, pensador, un filósofo. No. Las primeras palabras que Jesús dijo una vez comenzó su campaña evangelística, en el capítulo 4 de Mateo, él dijo: desde entonces comenzó Jesús a decir y a enseñar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Que de dónde vino su evangelio? Del cielo.
No, que es que ustedes son de Martín Lutero, ustedes son luteranos, porque es que Luterano fue que se rebeló y se montó una nueva religión. No, a Lutero Dios le dio unas luces de revelación y eso lo hizo salir del error del catolicismo, pero el evangelio venía hacia eternidades. Amén. El evangelio había sido encarnado. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabanzas. Tremendo evangelio que tenemos, ¿sí o no? Bueno, y me quedan otras cosas. Es el evangelio de la salvación, es el evangelio de la reconciliación, es el evangelio de las buenas nuevas. Ese de las buenas nuevas, pues, es un sermón como para 5 dominicales. Porque las buenas nuevas, nosotros decimos, ¿y qué son las buenas nuevas? No, las buenas nuevas, que es la salvación. No, las buenas nuevas tiene 7 apuntes. Dios se hizo carne. Dios habitó entre nosotros. Dios se hizo carne, Jesús habitó entre nosotros, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos y viene por segunda vez. Ese es el evangelio de las buenas nuevas y ese es el mensaje de las buenas nuevas. Y vamos a tener que sentarnos con los refanistas, con misiones, porque nosotros estamos acostumbrados a vender otra cosa que no es evangelio. Y el evangelio de los panes y los peces nos tienen permeado. Entonces estamos jugando es con la necesidad de la gente y ofrecemos mercados y ofrecemos cenas. Vaya a la iglesia que les vamos a dar una comida. ¿Y quién no quiere comer? Pues todo el mundo viene a comer. ¿Y quién no necesita un mercado? Todo el mundo necesita un mercado. ¿Y quién no necesita que le paguen el arriendo? Ese no es el evangelio que nosotros tenemos que anunciar. ¿Aló? Entonces vamos a traer gente, pero que de verdad crea y conozca el evangelio. No vamos a jugar con la necesidad de la gente. Si después de que se arrepientan les podemos ayudar, gloria a Dios. Claro, porque también es el evangelio del amor. Y Jesús dijo, ahí en esa porción de los panes y los peces, mire que antes de Jesús darles de comer, Jesús dio una orden. ¿Qué les dijo? Denle ustedes de comer. Y entonces los discípulos, no, pero ¿qué le pasa, hermano? 5,000, no. Pues que. Y Pedro, que era matemático, sacó la calculadora y dijo, vea, teníamos que trabajar 200 días para comprar alimento para toda esta gente. El evangelio es costoso, pero con creerlo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Listo, yo creo que entonces no alcanzamos a desarrollar todo esto, pero tiempo sí vamos a tener. ¿Sí o no? Tendremos tiempo para desarrollar otras cositas. Entonces les decía que, termino con esto, que tenemos que replantear el léxico de la evangelización. Vamos a para un tallercito de lo que es la gran comisión. Amén. Porque a mí me preocupa mucho que andemos ofreciéndole cosas a la gente que la gente realmente no necesita, porque es que la enfermedad de la gente no es la pobreza. La enfermedad de la gente no es el coronavirus. La enfermedad de la gente es del alma. Y sanada el alma, está solucionado todo. Eso hace parte del beneficio del evangelio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? Y estas señales seguirán a los. Uno encuentra cristianos que están como locas corriendo para todas partes. Entonces uno, cuando menos piensa, el hermano Jacinto lo llamó de Francia. Mauro Rodrigo, Dios lo bendiga, para decirle que ya me trasladé, estoy en Francia. Hermano, ¿y por qué? No, hermano, es que había una bendición y había que cogerla, o era allá o era allá. Y entonces hay gente que está corriendo detrás de las bendiciones y parece loca corriendo detrás de las bendiciones. Eso es antibíblico. Lo que la Biblia dice es que no importa que tú vayas a 120, igual la bendición te alcanza. Y todas estas bendiciones te alcanzarán.
nunca dice que usted tiene que alcanzar las bendiciones. Usted puede ir a 120 y la bendición te alcanza. Tranquilo, no se preocupe. Que te alcanza, te alcanza. Pero hay que vivir el evangelio en el orden que es. Vida cristiana. Amén. Vivir como cristianos, como creyentes del evangelio. Y el que cree el evangelio, hermano, y el que está en Cristo, nueva criatura es. He dicho.